Am, Cambió. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Adrián Montemayor y bienvenido a su programa Jesús es el camino, la verdad y la vida. Un, un- un lugar donde estudiamos la palabra de Dios y donde podemos enseñar la palabra de Dios a la luz del Espíritu Santo y creyéndole a Dios que tenemos un propósito para vivir la vida en Cristo, un propósito que Dios ha puesto en nuestros corazones, que es el crecer en Cristo. La Biblia siempre nos exhorta. Si tú conoces la palabra de Dios o la estás leyendo, déjame decirte que pongas mucha atención porque la Biblia siempre nos exhorta a leer la palabra de Dios, a estudiarla para conocer a Cristo. Entonces, la palabra de Dios siempre, el único propósito que tiene la palabra de Dios son cuatro verdades. La primera verdad, que conozcas quién es Jesús. La segunda verdad, que conozcas quién tú eres en Cristo Jesús como hijo de Dios. La tercera verdad, que conozcas el propósito de Dios para tu vida. Y la cuarta verdad, que conozcas toda la herencia que Cristo ya te dejó para que cumplas con excelencia la razón de tu existencia. No hay cristiano, no hay cristiano más amargado que aquel que no conoce la razón de su existencia en Cristo. Y muchos cristianos no conocen la razón de su existencia en Cristo Jesús. Por eso hay que orar, como Pablo lo dijo en Efesios y en Colosenses, oro para que conozcan la esperanza a la que Dios los ha llamado y el propósito para lo que Dios tiene para sus vidas. Entonces, bueno, así es esto. Entonces, vamos a seguir preparándonos, vamos a seguir orando. Abran sus Biblias en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Ya nada más nos queda el próximo lunes para acabar Timoteo. Y después vamos a empezar, si Dios nos lo permite, así como lo he puesto, con el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis está hermosísimo. Vamos a hablar de escatología un poco sin entrar tan profundo, porque después quiero hacer otro estudio de escatología. Escatología es solamente hablar de los tiempos finales, pero sin, digámoslo, sin llevar la secuencia de cada capítulo de Apocalipsis. Es decir, ahorita vamos a estudiar, bueno, no, hoy, en 15 días vamos a estudiar eh, el libro Apocalipsis, pero después quiero hacer otro estudio de escatología para que entendamos cómo se compone con el libro de Daniel, con el libro de Mateo, con algunas profecías de los profetas mayores y con el libro de Apocalipsis. Y algunas cosas en las que Pablo menciona, por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses, cuando habla del hombre inicuo, cuando habla del rapto y todo ese tipo de cosas, ¿ok? Bueno. Hoy vamos a leer el capítulo 3 de Timoteo y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das y el privilegio de leer tu palabra, de conocerte, porque como dice la canción, no sé dónde estaría si no te hubiera conocido. Gracias por abrirnos los ojos, gracias por hablarnos a tu gracia admirable para conocerte a ti. Gracias por ser inmensamente bueno y gracias porque a pesar de nuestro pasado, tú te fijaste en nosotros para hacer algo nuevo en nuestras vidas. Y en eso que tú te fijaste para hacer algo nuevo, nosotros nos estamos capacitando, nosotros nos estamos preparando, perdón, la palabra, nos estamos preparando para servirte con excelencia, Señor. En el nombre de Jesús te pido que tu Espíritu Santo nos hable y nos guíe. Amén y amén. Capítulo 3 de Timoteo, 2 Timoteo, ¿ok? Este capítulo es bien importante porque si tú puedes ver el libro, el título en tu Biblia, si yo tengo una Reina Valera, que es la que más utilizo, dice carácter de los hombres en los últimos días, ¿ok? Mi otra versión, que es la nueva versión internacional, dice la impiedad en los últimos días. Mira, aquí tengo otras Biblias, déjame rapidísimo ver aquí, por ejemplo, la versión, ¿qué versión es esta? La nueva traducción viviente, para ver cómo dice la nueva traducción viviente. Y la nueva traducción viviente dice peligros de los últimos días. Y tengo otra traducción acá que se llama que se llama la Biblia Peshita, que también se la recomiendo mucho,
Déjenme ver nada más como dice aquí el título. Y dice, eh, esto es importante porque estamos hablando de los últimos, dice, a ver, segundo Timoteo que está capítulo 3. Dice, el título dice, conducta de los hombres en los últimos tiempos. ¿Y qué creen? Tengo otra Biblia aquí, pero esta es en inglés y esta es la New King James Version. Entonces déjenme ver cómo dice aquí el título rapidísimo. Dice en 2 Timoteo capítulo 3 dice, em, ok, dice Perilous Times and Perilous Men. Dice los últimos tiempos y cómo serán los hombres en el último tiempo. Entonces, ¿qué te quiere decir este capítulo 3? Pablo nos está dando una advertencia genuina que tengamos cuidado en los últimos tiempos. Pablo empieza el capítulo 3 con una advertencia, es decir, tengan cuidado, un warning. Imagínate unas letras grandes que dice cuidado, ¿ok? Termina el capítulo 3 diciéndonos algo hermoso. Sigue estudiando la palabra de Dios. Ahorita vamos a llegar a ese final. Lo primero que quiero que entiendas es que si Pablo nos está diciendo, cuidado, así van a ser los últimos, los hombres en los últimos días. No prestes atención a todo eso. Sigue derecho, como los caballos de carreras o los que van en una carreta que les pone aquí para que no se distraigan a los lados. Sigue derecho, que nada te distraiga de crecer en Cristo Jesús, porque habrá muchas personas que te quieren desviar y eso es lo que dice Pablo. Voy a tocar un poquito el contexto de Timoteo, ¿ok? Rapidísimo, no me tardo ni 3 minutos. Timoteo hay que recordar que es un seguidor, discípulo de Pablo, y hay que recordar que Timoteo era una persona joven, se cree que tenía entre los 20 y 30 años por ahí más o menos. Y se cree también, lo que dice la palabra de Dios, que Timoteo fue educado desde chiquito en las escrituras. Es decir, Timoteo tenía una madre judía y una abuela judía que le enseñaron a Timoteo el camino de Dios. Y después cuando conoció a Pablo, la mamá de Timoteo se entregó a Cristo y Timoteo se entregó a Cristo. Pablo lo tomó como su discípulo y lo traía para todas partes. Y fue el discípulo con el que, bueno, él y Lucas, el que escribió el libro de Hechos y el que escribió el Evangelio, son los dos discípulos que más apegados estaban con Pablo. Después, cuando Pablo se iba de viaje, o de misiones, fundó una iglesia en Efesio. Y esa iglesia en Efesio era muy conocida porque eh, tenía mucha revelación. De hecho, si tú lees la carta de Efesios, Pablo les dice, yo oro para que Dios les dé un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de las cuatro verdades que les he dicho. ¿Quién es Jesús? ¿Quiénes somos en Cristo? La herencia que tenemos en Cristo y el propósito de Dios para nuestra vida. Y más cosas, ¿ok? Y que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo y que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y todo eso. ¿Ok? Bueno, Pablo cuando funda esa iglesia, se va de ahí y deja a Timoteo encargado como un pastor, ¿ok? Pero Timoteo se estaba encontrando que ahí en esa iglesia se estaban infiltrando hombres y mujeres con pensamientos diferentes a los cristianos. Había dos tipos de pensamientos. ¿Cuál era el primero? El primero eran pensamientos de personas que eran judíos, habían conocido un poco el cristianismo, pero no querían dejar de ser judíos. Es decir, guardaban todas las cosas que los judíos hacían, aun cuando Cristo ya los libertó. Después había otro grupo de personas que eran los gnósticos. No sé si conoce la palabra gnóstica. La palabra agnóstica significa una palabra, una persona que no tiene conocimiento. Y gnóstico, que es lo que estoy hablando, significa una palabra, una persona que tiene conocimiento. Es decir, en el libro de Efesios, perdón, en la iglesia de Efesios, la gente buscaba tanto conocimiento, pero no conocimiento de la palabra de Dios, sino el conocimiento oculto. ¿Cómo sabemos eso? Lo puedes ver en Hechos capítulo 19 que lo leímos la vez pasada la clase, donde dice que llegaron muchos, se entregaron a Cristo Jesús y dice que, mira, le voy a leer aquí lo que dice en Hechos 19, 18, y muchos de los que habían creído
venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros donde estaba el conocimiento y los quemaron delante de todos y hecha la cuenta era muy grande y que no sé qué, ¿ok? Lo puedes encontrar en el libro de Hechos, capítulo 19. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, Timoteo, te vas a encontrar con hombres que se creen que tienen un conocimiento superior, no en base a la palabra de Dios, sino en conocimiento oscuro. Y eso es lo que Pablo nos está hablando ahorita en el capítulo 3. Vamos a empezar, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Alguien sabe qué significa los postreros días? Bueno, te lo voy a explicar rápidamente. La Biblia cuando habla de postreros días, significa que cuando Cristo Jesús vino a la tierra, y nació de la Virgen María, se hizo hombre, caminó entre nosotros, vivió una vida sin pecado, murió por nuestros pecados. Al momento de Cristo estar aquí en la tierra, ya empezó los últimos tiempos. Es decir, Cristo muere y resucita y va a la diestra del Padre. Ahí ya estamos en los últimos tiempos. No así, pero pastor, ya tenemos 2000 años así. Sí, la Biblia nos enseña cuando vayamos al libro de Apocalipsis les voy a platicar todo eso, pero bueno, ahorita no es el estudio de Apocalipsis. La Biblia nos enseña que a partir de ese momento ya estamos en los últimos tiempos, ¿ok? Por eso Pablo dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pablo está diciendo, ahorita, pero un poquito más adelante van a venir vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué estamos viviendo hoy en día? Hoy estamos viviendo tiempos peligrosos. No, Pablo no está hablando tanto del peligro de la persecución de cristianos, aunque sí lo menciona aquí, ahorita vamos a ver, pero Pablo está hablando más de peligro, de cuidado, de que hay hombres que te van a querer engañar, hombres que te van a vender un evangelio diferente, un evangelio entre donde se puede decir, filosófico, un evangelio positivo, un evangelio donde está mezclado con ciertos conocimientos. Por ejemplo, no sé si ustedes pudieron, ¿cómo se llama se me fue, bueno, se me fue, ¿cómo se llamaba? Ese libro que estaba muy de moda antes, que, que las leyes del universo, no me acuerdo cómo se llamaba, no se acuerda, pero bueno, algo así, ¿ok? Que todo el mundo también, y por eso todo el mundo hoy dice, decrétalo, y yo decreto que tengo un día maravilloso, y confiésalo porque el universo te lo va a dar, y todo eso, y yo decreto eso. Bueno, ¿de dónde creen ahorita que salen tanto apóstol, tanto profeta cristiano que dice, yo decreto que tu familia va a estar bien, yo decreto que esto, yo decreto que soy, sin importar el estilo de vida como vivas? ¿Te das cuenta que eso es pura tontería? Bueno, eso es lo que Pablo está hablando. Habrá personas que se van a infiltrar en las iglesias para predicar otro evangelio y desviar a las personas del verdadero significado que es Cristo. Si la persona que está delante no predica a Cristo, no te enseña de Cristo y a crecer en Cristo, lo más probable es que estés escuchando un evangelio diferente, un evangelio que no es el de Jesucristo. Fíjate lo que dice el versículo 1. Dice, vendrán en los postreros días tiempos, otra versión dice, difíciles, aquí peligrosos. Quiero que entiendas que Pablo describe tiempos peligrosos con personas que te van a cambiar el conocimiento, con personas que se van a meter a tu cabeza para que pienses diferente. Ya no hablando solamente de predicadores, sino de la cultura, sino del príncipe de las tinieblas y del aire que empieza a afectar en aquellos siervos o personas cristianas que no están maduras y que empieza a atacar su mente. Por ejemplo, te voy a dar otro ejemplo. Todas las personas que se han graduado de psicología en los últimos 30, 40 años, por ahí, ponle 30 años, en los últimos 30 años, me he topado con mucho cristiano, psicólogo, no todos, pero sí un 80% que no practican de acuerdo a la palabra de Dios, sino que practican una psicología en base al mundo y la embarran de la palabra de Dios. Y eso está mal. Eso está mal. ¿Ok? Bueno.
Eso es lo mismo que nos está diciendo aquí. Tengan cuidado con eso, porque habrá personas que parecen buenas y que tienen buenas intenciones, pero el conocimiento que ellos tienen no es el conocimiento de Dios, es un conocimiento obscuro. Por eso, peligro, por eso, cuidado. ¿Ahora entiendes por qué Pablo está llamando peligro ahí? Vamos al versículo 2 para que lo entendamos un poquito. Porque habrá hombres amadores de sí mismo, hombres amadores de sí mismo. ¿Sabes lo que significa eso? Personas egoístas, personas egocéntricas, personas que todo es mío, mío, mío. Te voy a poner un ejemplo. Hace poquito, un conocido mío, eh, un conocido mío acaba de hacer una fiesta donde se gastó 10 millones de pesos en esa fiesta. Se gastó 10 millones de pesos en esa fiesta. Pregúntame cuántas veces le he tocado la puerta para decirle, oye, ¿no te gustaría donar en nuestra fundación? ¿No te gustaría ayudar en nuestro centro de rehabilitación? Él siempre dice que siempre ha querido ayudar y donar a una fundación. Yo tengo años de conocerlo y ha visto mi caminar con Cristo. Y me dice, muy bien, sigue adelante, pero nunca nos ha dado ni un solo peso. Nosotros tocando la puerta, le dijimos, oye, échanos la mano, tenemos esta situación. No te estoy hablando de mucho dinero, era una situación que teníamos, no me acuerdo si eran como 16,000 pesos, algo así. Échanos la mano, le dijimos para hacer esto y que lo otro. No nos quiso, dijo, oye, ¿sabes qué? Ahorita pues no puedo porque estoy pagando esta fiesta y etcétera, etcétera. Bueno, se gastó 10 millones de pesos. Eso es egoísmo. Eso es solamente yo y no quiero compartir con nadie, con nadie. Es una persona que tiene mucho dinero. Las personas, así dice que van a ser en los últimos tiempos. Así estamos viendo que son las personas, son egoístas. Incluso aquellas personas que van a la iglesia, que somos cristianos, si tú eres de las personas que al momento de dar una ofrenda, un diezmo, tú sacas el billete, digo, tú pones la bolsa tu mano en la bolsa y para sacar el billete más chico, el de 20 o el de 50, eso es egoísmo. ¿Me explico? Si tú eres de las personas que prepara antes su ofrenda y la lleva con gusto al Señor, eso no es ser egoísta. Esa es una persona que va preparada a la iglesia con su ofrenda, que ya lo oró con el Señor y le dijo al Señor, ¿cuánto quieres que ofrende? La cuestión de ofrendar y dar lo que debemos dar en las iglesias no es una cuestión solamente de llegar y déjame saco de aquí. No, es una cuestión que tiene que ver con orar. Pregúntate una cosa, ¿por qué estás dando poco en la iglesia? Por egoísmo. Hay muchas personas que tenemos que entender esto y así lo dice la palabra, porque habrá hombres amadores de sí mismo. Me amo más a mí antes que bendecir al prójimo. Ávaros. ¿Te estás dando cuenta? Ávaros. ¿Qué significa la palabra ávaro? Significa una persona coda, una persona que no quiere dar, una persona que nomás yo. Vamos a leer. Porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos. ¿Qué significa vanagloriosos? Serán jactanciosos, personas jactanciosas que se jactan mucho de lo que son. Soberbios, ¿qué quiere decir soberbios? Arrogantes, personas que se creen mucho, personas que se creen más. Y lo estamos viendo en muchas partes. Dice, ávaros, vanagloriosos. No sé si conocen la palabra vanaglorioso, pero lo voy a decir, lo voy a leer en la nueva versión internacional para que lo entiendas. Egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos y desobedientes a los padres, soberbios, blasfemos. Fíjate lo que dice blasfemos. ¿Sabes lo que significa blasfemo? Una persona que blasfema en contra de Dios. Tú puedes decir, pero ¿cómo una persona blasfema en contra de Dios? No sé si vieron ayer el espectáculo del Super Bowl de fútbol americano. Bueno, el medio tiempo, el espectáculo, eso fue algo blasfemo, fue algo asqueroso. Blasfemar, había muchas acciones en contra de las que Dios dice que no hagamos ni digamos. Y esa persona que se presentó en el medio tiempo era una persona blasfema. Si no estamos poniendo atención,
nosotros estamos tan metidos en la cultura que no estamos viendo eso. Es decir, no está Cristo delante de ti. ¿Por qué no está Cristo? Porque no te importa crecer, no te importa ver la verdad. Tú solamente quieres ver lo que tú quieres ver. Y déjame decirte una cosa, que eso no es así. Nosotros le hemos dado nuestra vida a Cristo y la Biblia dice que todo el que viene en pos de mí tiene que cargar su cruz, negarse a sí mismo, cargar su cruz y seguirme. Ya no es lo que yo quiera creer o pensar, sino lo que la palabra de Dios dice que es verdad. ¿Ok? Entonces tengamos mucho cuidado porque toda persona que se dice ser cristiano y apoya a Bad Bunny o apoya a cantantes como Bad Bunny o grupos como eso, entonces tienes que cuestionar seriamente tu salvación. O estás tan metida o tan metido en el mundo que no te has dado cuenta de eso, que necesites salirte. Y eso es lo que Dios está hablando ahí. Ten cuidado porque en los últimos tiempos hay peligro. ¿Por qué hay peligro? Porque van a venir personas que te van a querer cambiar la forma de pensar por medio de lo que ves, por medio de lo que escuchas y por medio de lo que hacen otras personas. Entonces ten cuidado. Por eso es peligro. Fíjate que el apóstol Pablo, en este capítulo que estamos leyendo, no había internet en esos momentos. Si no había internet y el apóstol Pablo está diciendo, ten cuidado, imagínate hoy en nuestros tiempos, ten más cuidado. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un celular, tenemos una televisión, tenemos un radio y tenemos mil cosas en donde podemos escuchar cosas que se están metiendo a nuestra cabeza para cambiarnos la forma de pensar. Tú tienes que cuestionarte seriamente y entender verdaderamente. Si tú dices, no, es que la música que escucho, lo que veo, pues no, no tiene nada que ver, estás cayendo en amarte a ti mismo y no a Dios. Porque Dios habla mucho acerca de todo eso, pero lo que te falta a ti es conocimiento. La Biblia dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Versículo 3, 2, la parte final. Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Fíjate que esto es bien importante. Sin afecto natural. Es decir, no les importa el daño que hacen. No sé si has visto las últimas noticias, pero los archivos del caso de este Jeffrey Epstein, donde dice que violaban a niños y en algunos casos los mataban y en otros casos se los comían a los niños, se los comían en pedacitos a los bebés y a los niños. Eso es sin afecto natural. Ya no tienen un afecto, ya no sienten nada. Le da igual si se violan a un niño, le da igual si se comen a un niño, le da igual si matan a un niño o si hacen algo. ¿Se están dando cuenta? Estas élites, porque existen las élites, existen los Illuminatis y todos esos Illuminatis están cegados por el diablo porque el diablo les ofreció, les dio poder diciéndoles que lo que dice la Biblia no es verdad y que él venció perdón, que él va a vencer a Jesucristo cuando él venga. Eso es lo que dice Satanás. Eso es lo que creen los Illuminatis. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos la palabra de Dios donde dice que ya venció al diablo, a Satanás, a la muerte y al pecado. Gloria a Cristo Jesús, que la palabra de Dios nos dice que él ya triunfó. Entonces nosotros ya sabemos cómo va a acabar esto, pero ellos no. Y esos Illuminati y esas personas que están en las élites gobiernan los bancos, gobiernan los centros de salud, gobiernan los medios de comunicación. El 90% de los medios de comunicación, más o menos, en el mundo son controlados por los Illuminatis. Todos los bancos son controlados por los Illuminatis. Las farmacéuticas más grandes y las petroleras más grandes están controladas por los Illuminatis. Y muchas cosas están controladas por estos Illuminatis. ¿Ok? Ellos quieren buscar la forma en cómo desensibilizarte. Y entonces si te das, fíjate lo que dice el versículo 3: sin afecto, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Se está dando cuenta lo que dice el versículo 3? Todo eso está bombardeando nuestras mentes y nos está queriendo convertir en esto. Cuando Pablo dice, ten cuidado de los últimos hombres que van a venir, no solamente está hablando del predicador de la iglesia a la que vas, no.
Está hablando de todo lo que está influyendo en nuestra vida, de todo lo que está hablando en nuestra vida, lo que tú ves, lo que tú escuchas, lo que tú oyes, haces, la música que escuchas, las películas que ves, todas aquellas cosas que ves y escuchas. Y eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Ten cuidado, porque esa forma de pensar que Satanás quiere implementar te va a volver de esta manera, sin afecto natural, implacables, calumniador, intemperantes, crueles y aborrecedores de lo bueno. ¿Te estás dando cuenta? Versículo 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites. Déjenme leerles el en, dice en la nueva versión internacional, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Fíjate lo que dice ahí. Amadores de los deleites más que a Dios. ¿Estás entendiendo esto? Quiero que entiendas esta palabra. Todo lo que Satanás hace quiere separarte de Dios. Estas personas que Pablo está diciendo se han infiltrado no solamente en las iglesias, porque hay muchas iglesias en las que están esta forma de pensamiento. Y no estoy hablando que una persona se infiltró, no, son personas que se decían ser cristianos o que son cristianos, pero su cabeza está tan envuelta con tanta porquería del mundo que los hacen así, aunque parezcan buenos. Y no estoy hablando solamente de las iglesias. Estoy hablando del noticiero que ves, del artista que oyes, del actor que sigues, etcétera, etcétera. Todo eso te está moldeando y dice amadores de los deleites más que de Dios. Te voy a decir una cosa. Quiero que seas sincero contigo mismo. ¿Eres una persona que se emborracha? ¿Eres una persona que usa drogas? ¿Eres una persona que se masturba? ¿Eres una persona que tiene sexo fuera del matrimonio? ¿Eres una persona que le da rienda suelta al placer? Aunque seas cristiano, déjame decirte que no amas a Dios, porque aquí lo dice, amadores más de los placeres que de Dios. No, pastor, es que yo amo a Dios y estoy batallando y estoy luchando. Te voy a leer un versículo bien rápido para que entiendas esta parte. Juan, capítulo eh, 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así de sencillo. Tú no puedes decir que amas a Dios deleitándote en el pecado. ¿Y sabes por qué te estás deleitando en el pecado? Porque estos hombres se han infiltrado y han cambiado tu forma de pensar sin darte cuenta. Hoy es necesario que le des cuentas a Dios y que tú le te sinceres con Dios y le digas a Dios, ya no quiero escuchar esta música, ya no quiero ver esta película, ya no quiero seguir con estos amigos, más incluso si ya no quiero ir con esa iglesia que no me enseña nada de Dios. ¿Sí me explico? Tienes que tener ese cuidado, tienes que tener cuidado. Pero pastor, ¿cómo llego a esa conclusión? En el último versículo de este capítulo es donde lo vamos a ver, ¿ok? Dice el versículo 4: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites más que de Dios. ¿Amas más un deleite, un placer? La otra versión dice, eh, vanidosos, más amigos del placer que de Dios, lo que te produce placer. ¿Estás entendiendo esa parte? Algo está moldeando tu forma de pensar, por eso sigues haciendo y por lo que estás haciendo y por eso no te has acercado a Dios completamente. Versículo 5: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Te lo voy a leer en la versión nueva internacional. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. ¿Tienes amigos así de lo que escribimos del versículo 2 al 4? Huye de esos amigos. Los líderes de tu iglesia son así, huye de esa iglesia. Lo que tú estás escuchando, el artista que sigues, el cantante que sigues, el noticiero que ves o lo que tú veas, etcétera, etcétera, la persona que tú estás siguiendo, escuchas, es como el versículo 2 o 3 o 4.
entonces ni te metas con ellos. ¿Te estás dando cuenta lo que está diciendo ahí la palabra de Dios? Ni te metas con ellos. Ahora entiendes por qué un cristiano verdadero no puede decir que es seguidor de Bad Bunny, no puede ni escuchar. Déjame decirte una cosa, si tú sigues escuchando Bad Bunny o sigues escuchando cantantes así, que son amadores de los deleites más que de Dios, tú estás alimentando el reino de Satanás y no el reino de Dios, y por eso el reino de Dios no está creciendo en tu vida, no porque no tenga poder, sino porque tú estás alimentando más al reino de Satanás que al reino de Dios en tu vida. ¿Estás comprendiendo esa parte? Bueno, dice ahí, huye de esos. Pero es que aquel cantante o aquel actor se ve bien bueno, se ve muy buena gente. Dice, tendrán apariencia de piedad, pero evítalos porque son diabólicos. ¿Estás entendiendo eso? La palabra de Dios no nos está diciendo, Adrián, si quieres, evítalos. Nos está mandando un mandamiento el apóstol Pablo. Evítalos. Deja de escuchar esa música, ese cantante. Deja de ver esas películas, esos actores. Deja de seguir aquello y lo otro. Pero es que yo nomás los veo. Sí, pero aquí te dice cómo son esas personas y te están moldeando la forma de pensar con lo que ves y con lo que escuchas. ¿Me estás entendiendo? Bueno, también cómo lo vemos esto reflejado. La nueva era que le llaman la nueva era, el New Age, que es una religión, aunque dicen que no es una religión, todo eso, el universo y todo eso es una religión, donde crean un conjunto de ideas para buscar una espiritualidad, es su religión, ¿ok? Bueno, los de la nueva era, yo he conocido a muchos hombres y mujeres de la nueva era, que son muy, digámoslo, tengo un amigo que, que practica mucho deporte y es muy tranquilo y tú lo ves y es muy pacífico y todo eso, pero batalla mucho con las mujeres muy guapas. Y batalla mucho, batalla mucho. Y un día me dice, "Ah, es que Adrián, ya no aguanto. Me acuesto con una y con otra 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 y con otra. Dice, me puedo controlar yo con mi carácter. Si alguien viene y me grita, me hace algo, a pesar de que soy tipo un arma blanca, y que sé pelear muy bien y todo eso, que sé muy bien combate. Dice, cuando alguien viene y me ofende, yo me calmo y estoy tranquilo, pero a las mujeres no puedo. Y yo le digo, pero ¿cómo? Si cuando yo te veo tú estás tranquilo con las mujeres. Sí, pero por dentro me estoy carcomiendo, no puedo. Y busco seducirla cuando nadie me ve. Y dice, lo peor del caso es que no puedo evitar eso. Una vez yo le dije, ven a Cristo, porque Cristo te puede cambiar. Y él me dijo, sí quiero, pero todavía no, porque no estoy dispuesto a dejar. Amo más eso que conocer a Cristo. Y eso fue lo que dijo y decía muchas personas. Todas las personas que están en la nueva era, que aparenta mucha paz, mucha tranquilidad. Tengo una amiga que se fue a un retiro y había más de 2000 personas practicando yoga en la playa, 38 horas de meditación y de respiro. Todo eso que parece muy bueno, todo eso que parece, no es así. Es lo que te está diciendo el apóstol Pablo. Te está diciendo, negarán la eficacia de ella. ¿Por qué? Porque no aman a Dios, aman más a los placeres. ¿Sabes por qué esas personas no quieren creer tanto en Dios ni meterse tanto en Dios? Porque aman más su placer que el Dios que le está diciendo, deja de fornicar, deja de adulterar, deja de hacer esto. El Dios que dice, vive en santidad. Versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. La palabra concupiscencias tiene que ver con la palabra pasiones, es decir, mujeres pasionales. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Ese tipo de personas siempre están buscando la nueva revelación, la nueva cosa, esto, aquello, y no están buscando a Cristo. Vamos a aterrizarlo un poquito más a la iglesia, pero también lo quiero hablar un poquito en contexto fuera de la iglesia. Fíjate lo que dice ahí. Por estos son los que se meten en las casas. Pablo hablaba, estos son los que se meten en las casas. En aquel tiempo iban puerta por puerta.
Hoy no ocupan ir puerta por puerta. Hoy ocupas solamente abrir tu celular, abrir el Instagram, abrir las redes sociales y ver todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, así es como se meten a la casa. Esas personas que quieren estar nomás aprendiendo, 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 pero no quieren verdaderamente servir a Cristo. Yo he conocido un mundo de gente cristiana que se dice ser cristiana, que quiere aprender acerca de mil cosas menos de la palabra de Dios. Y por eso se dicen ser cristianas y le están falla y falla a Dios, no porque Dios no tenga poder para sacarlas de ahí, sino porque ellas, en lugar de buscar a Dios, buscan la nueva revelación, busca lo que dice el universo, buscan diferentes cosas. Hay muchos cristianos hoy en día, o personas que se dicen cristianos y siguen leyendo los horóscopos. Muchas personas que se dicen ser cristianos y se siguen guiando sus vidas por lo que dicen otras cosas. Cuando un cristiano habla del karma, digo, madre mía, ¿este qué es? Cuando un cristiano empieza a mezclar filosofía del mundo y del universo, es que lo tienes que decretar, porque mira, la palabra de Dios dice que lo tienes que decretar y así tú decretas lo que vas a tener un buen día y vas a tener un buen día. Así no funciona la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ver con un cambio espiritual en mi vida, porque Cristo vive en mí y tiene que ver con yo conocer a Cristo. Y cuando yo conozco a Cristo y Cristo me habla y yo estoy pasando por una situación difícil, entonces Cristo me da su palabra porque me conoce y yo lo conozco y puedo decir, Señor, por tus llagas yo soy sanado. ¿Entiendes la diferencia? Pero ¿por qué puedo decir por sus llagas yo soy sanado? Porque lo conozco, porque vivo para Él, porque vivo en santidad. Pero una persona que no vive en santidad y una persona que va y le da igual ir los domingos a la iglesia, no, que lee de repente la Biblia, una persona que sigue en pecado y viviendo en pecado y de repente quiere clamar, Señor, ayúdame. Dice la Biblia que Dios se tapa los oídos para no escuchar. La única oración que Dios escucha de aquella persona que se dice ser cristiana y vive como el mundo, la única es la que dice, Señor, perdóname, quiero cambiar. Y Dios viene y te cambia cuando eres sincero. Si no, no, no porque Dios no quiera, sino porque tú no quieres. Fíjate lo que dice ahí. Versículo 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Esta parte que vamos a leer es bien importante. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Si te pregunto quién fue Janes y Jambres, no me vas a poder decir, ¿ok? Te lo voy a explicar. Janes y Jambres. No está en la Biblia esto, pero aquí lo menciona en la Biblia. Pero están las tradiciones judías. ¿Qué es una tradición judía? Una tradición judía es algo que pasó de generación en generación por los judíos y se dice que así fue. Aunque la Biblia no lo mencione, lo respaldan las tradiciones judías. Y aquí cuando la Biblia habla de estos dos personajes, ¿sabes quiénes son esos dos personajes? Bueno, eran los brujos principales, hechiceros, de cuando Moisés fue delante de Faraón y delante de Faraón ellos eran los dos hechiceros que controlaban Egipto. Estaba el faraón y los dos hechiceros más grandes. Y esos son Janes y Jambres. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Nos quiere decir el Señor que atrás de este mundo y atrás de lo que leímos ahorita en el versículo 2, versículo 3, versículo 4 y todo eso, hay un mundo de hechicería y hay un mundo de una batalla entre Dios y entre el diablo y Dios, porque Dios ya lo venció. Pero el diablo se quiere levantar y quiere adormecer al mundo. De hecho, la Biblia nos dice, si te acuerdas lo que leímos en el versículo 26 del capítulo 2, léele ahí lo que dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Eso lo dijo unos versículos arribita. Acuérdate que la Biblia originalmente no tiene capítulos ni versículos. Entonces es un texto corrido, el versículo 2 y el versículo 3, pero el capítulo 2 y el capítulo 3 es un texto corrido. No dice punto y coma y, perdón, punto y separado. Entonces Pablo está diciendo que
que el diablo tiene cautivo a la gente. ¿Cómo lo tiene cautivo? Y nos lo explica en el versículo 3 mediante ese tipo de filosofías que se empiezan a infiltrar. Pero también nos dice, así como estos Janes y Jambres, se enfrentaron a Moisés y engañaron a Faraón y a toda la población, y fue una magia que se opuso delante de Dios, pero no prevaleció. Bueno, así está el mundo de hoy. Ten cuidado, porque atrás de lo que ves, atrás de lo que oyes, atrás de lo que parece bueno, atrás de eso que estás escuchando, a quien te estás siguiendo, bueno, te está diciendo que atrás hay un poder espiritual que se va a oponer a las cosas de Dios. Por eso no te has entregado completamente a Dios. Por eso tu vida, por eso te batallas leer, batallas ir a la iglesia, por eso batallas hacer las cosas de Dios y eres como una persona que va, sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja y nunca puedes progresar. Y déjame decirte una cosa, y no vas a progresar en tu vida espiritual. No porque Dios no quiera ni porque yo no quiera, sino porque no te has puesto seria con Dios para decirle a Dios, Señor, quiero dejar de amar más mi placer para amarte a ti. Y cuando tú se lo digas de corazón y lo empieces a hacer, verás la diferencia. Mientras sigues estando cautivo en la voluntad del diablo, como lo dice ahí la palabra. Hoy es tiempo que tú te levantes y veas esta gran verdad. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. ¿Te das cuenta? Resisten a la verdad de Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos como también lo fue la de aquellos. Es decir, Dios se encargará de poner esas cosas en su lugar y si tú no te alineas con Dios, a ti también te va a poner en tu lugar. Pero si tú eres una persona que te alineas con Dios, dice Dios, fíjate lo que dice el versículo 10. Le dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, mis persecuciones, mi padecimiento, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. ¿Qué quiere decir estos versículos que leímos? Te lo voy a decir de otra manera. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, yo soy tu maestro, Timoteo, tú me sigues a mí, Timoteo. Tú te has dado cuenta que soy un hombre de Dios, Timoteo. ¿Por qué? Porque me has visto mi doctrina. ¿Qué significa mi doctrina? Mi enseñanza. Porque has seguido mi conducta, me has visto que soy íntegro con Dios y que vivo en santidad. Según tercero, conoces mi propósito. Mi propósito no es para vivir para mí, para ser el mejor músico, el mejor predicador, para ser el mejor futbolista. No, mi propósito es llevar Cristo a la vida de las personas. Y así me cueste mucho, dijo Pablo, viajar de lado a lado y me apedreen y me persigan. No me importa. Dice, has visto mi fe, has visto la fe que tengo, el amor por Dios. La fe significa creer, confianza y obedecer. Has visto cómo creo, confío y obedezco a Dios. Cuarto, le ha dicho longanimidad. Has visto mi paciencia. Has visto el amor que tengo por Dios y por las almas perdidas. Has visto la paciencia que tengo. Has visto las persecuciones que me han venido. ¿Sabes por qué le vienen persecuciones a los hombres cristianos, a las mujeres cristianas que están en el reino de Dios activos? Porque estamos activos en el reino de Dios. Satanás nos solamente persigue a los que están activos. Si a ti no te ha venido persecución en el reino de Dios, o una de dos, o no estás en el reino o estás inactivo. Déjame decírtelo. Fíjate lo que dice ahí, porque más adelante ahorita lo vamos a ver el versículo 11, 12 para que veas. ¿Ok? Pablo le está diciendo, yo he pasado por todo eso y tú te has dado cuenta que yo soy ese hombre de Dios. Te voy a hacer una pregunta. ¿Eso puedes decir de tu pastor? ¿Tú puedes decir lo mismo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo? ¿Has visto mi fe, mi conducta? ¿Has visto esto? Mi propósito, esto que el otro. Si tú puedes ver esas cosas en un pastor o en un líder, tú dile a esa persona, quiero que me disipule usted. ¿Por qué? Porque usted tiene la doctrina, tiene enseñanza bíblica, tiene una conducta intachable delante de Dios, tiene un propósito, que su propósito está en servir a Cristo sirviendo a otros, tiene una fe que nada lo tumba
tiene un amor por Dios y por las personas tan inmenso, tiene una paciencia, ha sido perseguido y sigue adelante, y usted conoce la fortaleza de Dios porque de todos los ha librado el Señor. Si conoces a una persona así, dile: yo quiero que usted me discipule. Por eso la palabra de Dios nos enseña a valorar a los hombres y mujeres de Dios que son así. ¿Tienes un pastor así? Valóralo. Versículo 12. Acuérdate que termina Pablo diciendo: y de todas las persecuciones me ha librado el Señor. Fíjate lo que dice el versículo 12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Te estás dando cuenta? Si tú no quieres vivir piadosamente para Cristo Jesús, tú no vas a pasar persecución. Por más que vayas a la iglesia, por más que tú digas: es que te amo, Señor, levanta las manos ahí cantando, pero tu vida no vive conforme a Dios. ¿Por qué no vive? Porque se han infiltrado estos pensamientos que leímos en el versículo 2, 3 y 4, y amas más tu placer que a Dios. Entonces, por eso no estás pasando persecución. Pero toda persona que ama más a Dios y que busca crecer en Cristo Jesús, esto es lo que dice el apóstol Pablo, todos, no dice algunos, no dice los de Monterrey, no dice los de Guadalajara, no dice los de Estados Unidos, los de Yucatán, dice todos los que quieren vivir piadosamente. ¿Sabes qué significa piadosamente? En relación con Dios. Piadosamente viene la palabra piedad, de mi relación con Dios. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es decir, todo cristiano verdadero va a ser perseguido aquí en la tierra. ¿Estás entendiendo? Si no estás siendo perseguido es porque alguien ha influenciado tu cabeza. Alguien se metió a tu casa y te enseñó a amarte a ti mismo antes que a Dios. Versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, enseñando y siendo engañados. Este mundo va a ir de mal en peor. Y esas personas, ¿sabes por quién están siendo engañados? Por los Illuminatis. ¿Y sabes quién está engañando a los Illuminatis? El diablo. Por eso dice: serán engañados y siendo engañados. Versículo 14, 15 y 16 y 17 son la respuesta. Pastor, ¿qué debo hacer? Pastor, quiero ser una persona que ame más a Dios. Pastor, quiero ser una persona, así como dije el versículo, con propósito, con fe, con conducta. Quiero ser una persona, Señor, como dijo ese versículo, que soporta persecuciones. Quiero ser un instrumento útil para Dios. Versículo 14. Pero persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. El apóstol Pablo le está diciendo: persiste. Persiste significa seguir adelante a pesar de. Muchos de ustedes no van a la iglesia porque hace frío, muchos de ustedes no van a la iglesia porque está lejos, muchos de ustedes no hablan la Biblia porque están cansados, muchos de ustedes no quieren buscar más de Dios por esto, por aquel otro. La Biblia nos dice: a pesar de, sigamos persistiendo. ¿Me estás entendiendo? Tienes que aprender a persistir. Y si estoy persistiendo es porque va a venir alguien que me va a traer una contra, un obstáculo. Por eso se llama persistir. Y Pablo le está diciendo: persiste, y no solamente persiste, le dice: persiste en lo que has aprendido. ¿Cómo vas a aprender algo si no lees tu Biblia? ¿Cómo vas a aprender la palabra de Dios si la lees 5, 10, 15 minutos? Necesitas pasar tiempo en la palabra de Dios para aprenderla y persistir. Ahora, déjame explicarte una cosa. Si yo estoy aprendiendo la palabra de Dios y me dice que persista, ¿por qué? Porque te explicamos en el versículo 2, 3 y 4 que vendrán hombres amadores de sí mismos que buscarán esto, que se meterán en tu cabeza y te querrán sacar la verdad de la palabra de Dios. ¿Estás comprendiendo? Ten cuidado lo que ves, lo que oyes, porque todo eso te va a querer robar la palabra de Dios. Le dice el apóstol Pablo: pero persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Fíjate lo que dice en la Nueva Versión Internacional. Le dice: pero tú permanece firme en lo que has aprendido, de lo cual estás convencido. Tú necesitas estudiar la palabra de Dios y convencerte que lo que dice ahí es verdad.
Porque si tú te convences que lo que dice ahí es verdad, dejarías de prestar atención al diablo y saldrías del lazo en que te tiene cautivo y empezarías a buscar más de Dios para hacer con excelencia la razón de tu existencia. Y darías más ofrendas en tu iglesia, ayudarías más a las personas de la calle, ayudarías más a los necesitados, predicarías más la palabra, estuvieras afuera con un hambre y sed de Dios y el fuego de llevar la palabra a las personas que no lo tienen. ¿Sabes por qué? Porque estás persistiendo en la verdad. Versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, persiste en la verdad, en las sanas escrituras, perdón, en las sagradas escrituras, en la palabra. Le dijo, tú las conoces desde chico, Timoteo. Timoteo tiene una ventaja que yo no tuve. Por ejemplo, yo conocí a Cristo a los 25. Timoteo conoció la palabra de Dios desde los 5 años, más o menos por ahí. Y dice, y Pablo le recalca, la cuales te pueden hacer sabio. La palabra de Dios nos puede hacer salvos, perdón, sabios. Es decir, si yo leo la palabra de Dios y persisto en la palabra de Dios, la palabra de Dios me hace sabio. Pero si yo no la leo, yo no le puedo pedir a Dios, dame sabiduría, Dios. Si tú eres de las personas que le dicen a Dios, Dios, dame sabiduría, ¿no crees que Dios te va a mandar 10 metros de sabiduría, 15 kilos de sabiduría? Cuando tú le pides sabiduría a Dios, es, Señor, dame tiempo para leer tu palabra, aprender de ella y aprender cómo tú hiciste la vida para yo vivir la vida de esa manera. Eso es sabiduría, pero yo me tengo que sentar a leerla. ¿Ok? Y luego le dice ahí, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Es decir, toda persona que está en Cristo Jesús tiene que crecer en la sabiduría de su salvación, en su fe, que solamente viene a través de Cristo Jesús, no viene a través de la Virgen María, no viene a través de ningún ángel, no viene a través de, de santos, ni nada, ni de ningún pastor, ni nada, solamente viene a través de Cristo Jesús. Entonces, si mi salvación solamente viene de Cristo Jesús y depende de Cristo Jesús, ¿por qué me paso viendo más devocionales? ¿Por qué me paso escuchando más a pastores? ¿Por qué me paso más escuchando, leyendo otros libros de Dios y menos leyendo la Biblia? Y eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo ahí. No me malinterpreten, leer otros libros cristianos es bueno, pero si yo paso más tiempo leyendo esos libros, escuchando más predicaciones que la palabra de Dios, algo está mal. Versículo 16. Toda la escritura, perdón, toda la escritura es inspirada por Dios. Quiero que entiendas esta gran verdad. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios. Si tú lo crees así, fíjate lo que dice, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruirnos en justicia. La palabra de Dios nos está diciendo, toda la palabra es inspirada por Dios y te sirve a ti para enseñarte. ¿Quién nos va a enseñar? ¿Quién es Jesús? ¿Quiénes somos en Cristo? La herencia que tenemos, el propósito es para nuestra vida y la herencia que tenemos para crecer en eso. Para redarguir. ¿Por qué para redarguir? Porque se va a meter tan dentro de mí esa palabra y me va a decir, eso que estás oyendo, eso que estás viendo o eso que estás siguiendo no está correcto. Y lo dice, para corregir, me va a decir, sácalo de tu vida y sigue esto, métete más en la palabra y me empieza él a corregir. Y me empieza también a instruir. ¿En qué? En justicia. Dios llama a las cosas justicia o injusto. Es decir, todo lo que Dios llama justicia significa todo lo que Él validó como bueno. Todo lo que Dios es un Dios justo y Dios quiere que sigas esa justicia, todo lo que Dios dijo que es bueno. ¿Ok? ¿Cómo puedo aprender eso? A través de la palabra de Dios. ¿Quieres dejar tu pecado? Entonces deja de escuchar lo que estás escuchando y viendo y métete en la palabra de Dios, la cual es inspirada por el Dios. La música que escuchas, aunque sea cristiana, no es inspirada por Dios. Hay muchas músicas cristianas que no son así.
Hay muchas, imagínate las del mundo. Deja de escuchar y de ver lo que estás viendo y escuchando, porque eso no te está ni corrigiendo, ni te está enseñando, ni te está redarguyendo, ni te está enseñando la justicia. Al contrario, eso que estás escuchando y viendo te produce más pecado y por eso no puedes dejar de pecar y darle tu vida a Cristo, porque amas más tu placer. Pero si estás dispuesto hoy en día a crecer en Cristo Jesús, escucha lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Huye de esas personas, Timoteo. Huye de todo aquello que quiere bombardear tu mente. Déjame decirte, hay iglesias que no enseñan la palabra de Dios. Y aquí que dice, toda la escritura es inspirada y útil para enseñar. Hay iglesias que no enseñan la palabra de Dios. Segundo, hay iglesias que la palabra no te reta. Si la palabra no te reta, no es porque la palabra no tenga poder, es porque el predicador no te ha dado la palabra que necesitas para que te rete. Tercero, si el predicador o el pastor de la iglesia a la que vas no te enseña cómo vivir la vida en Cristo, necesitas cambiarte de iglesia. Cuarto, si el pastor y los líderes de la iglesia no te enseñan a vivir y practicar la justicia de Dios, necesitas salir corriendo de esa iglesia. Versículo 17, porque el propósito de Dios es que tú leas la palabra de Dios, pero para que la leas tienes que creer que la inspiró. ¿Para qué? Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sabes por qué Dios no te está utilizando hoy en día en tu vida? ¿Sabes por qué Dios no te está utilizando hoy en tu vida? Porque no estás enteramente preparado, porque te la pasas más viendo otras cosas, escuchando otras cosas que te han alejado del verdadero propósito, que es conocer a Cristo, servirle. Si tú de verdad tienes hoy el día el compromiso de buscarle y servirle, dile ahí conmigo donde estás. Padre, perdona mis pecados, perdóname porque he caído en el lazo del diablo, he escuchado más y visto más otras cosas antes que tu palabra. Perdóname, lávame con la sangre de Jesús, porque no quiero amar más mis deleites, sino te quiero amar más a ti. Perdóname. Y hoy hago el firme propósito de leer la palabra de Dios para estudiarla, para enseñarme, para que tú me hables y me redarguyes, para que me corrijas y para que me instruyas en tu camino, porque quiero estar preparado para el propósito que tú tienes para mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ponle parar, alma, por favor.